Bonjour, si han llegado acá es porque están queriendo aprender el francés y me gustó mucho esta idea de pensar en aprender el francés con canciones, porque yo pienso que cuando uno canta una canción se acuerda de un montón de vocabulario y si puede cantar una canción aprendiendo, sabiendo qué está cantando, me parece que de esta forma realmente se puede aprender mucho. Yo aprendí muchos idiomas de esta forma. Entonces hoy vamos a ir cantando y aprendiendo una canción muy conocida que se llama Quelqu'un m'a dit, alguien me ha dicho, de Carla Bruni Sarkozy. Ahora les voy a ir cortando en pedazos y les voy a ir explicando. Así que bueno, empecemos. On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose. Me han dicho que nuestras vidas no valen mucho, no valen la gran cosa. Elles passent en un instant comme fanent les roses. Pasan en un instante como se marchitan las rosas. Se pueden ver que fan no se pronuncia la N-E-N-T porque la mayoría de las veces en francés no se pronuncia el último vocal. On me dit que le temps qui glisse est un salaud. Me dicen que el tiempo que se desliza, glisse es desliza, es un bip, esto es un salaud, es como, no sé bien la traducción, sería como hijo de puta, podría ser algo así. Es un insulto. Que de nos chagrins il s'en fait des manteaux, que de nuestras tristezas se hace camperas. Bueno, ahora veámoslo como medio cantado, no soy cantante, les aviso. On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Esto sería la primera parte. Después viene el estribillo que dice, pourtant quelqu'un m'a dit. Y a pesar de eso, sería como un perro, pero sería como un perro más importante. El pourtant no es me, pero es me. Pourtant quelqu'un m'a dit. A pesar de eso, alguien me ha dicho, quelqu'un es alguien, que tu m'aimais encore. Ahí fíjense la liaison con la S de m'aimais encore. Se pronuncia así, que me amas, que me seguías amando. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore. Es alguien que me ha dicho que me seguías amando o me amabas todavía. Encore es todavía. ¿Serait-ce possible alors? ¿Sería eso posible entonces? Entonces, medio contándolo, sería pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore. Serait-ce possible alors? Seguimos. On dit que le destin se moque bien de nous. Se dice que el destino se burla de nosotros. Qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Que no nos da nada, pero que nos promete todo. Paraît que le bonheur est à portée de main. Parece o se dice que la felicidad está al alcance de la mano. Alors on tend la main et on se retrouve fou. Entonces tendemos la mano y nos encontramos locos. Entonces cantando sería: on dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Paraît que le bonheur est à portée de main. Alors on tend la main et on se retrouve fou. Y sigue con el estribillo. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore. Serait-ce possible alors? ¿Serait-ce posible alors? Seguimos con mais qui est-ce qui m'a dit que toujours tu m'aimais? Pero ¿quién me ha dicho que todavía me seguías amando? Je ne me souviens plus, c'était tard dans la nuit.
Ya no me acuerdo, era muy tarde en la noche. J'entends encore la voix, la liaison, j'entends encore, porque hay un vocal como primera letra. J'entends encore la voix, ven que la voix, la X nunca se va a pronunciar, mais je ne vois plus les traits. Ahí la N, le ne, casi que no se pronuncia je ne vois plus. J'entends encore la voix, mais je ne vois plus les traits. Todavía escucho la voz, pero no veo los rasgos. Il vous aime, c'est secret, lui dites pas que je vous l'ai dit. Ahí el je vous l'ai dit, el je no se pronuncia totalmente, se dice je vous l'ai dit y se pronuncia bajito. Il vous aime, c'est secret, lui dites pas que je vous l'ai dit. Te ama, o ahí sería tratándola de usted, la ama, es un secreto, no le digan que yo le he dicho. Entonces medio cantando sería: Mais qui est-ce qui m'a dit que toujours tu m'aimais? Je ne me souviens plus, c'était tard dans la nuit. J'entends encore la voix, mais je ne vois plus les traits. Il vous aime, c'est secret, dites pas que je vous l'ai dit. Entonces ahí viene el estribillo con un pequeño cambio, porque en vez de decir pourtant quelqu'un m'a dit, dice tu vois quelqu'un m'a dit. Viste, alguien me ha dicho que tu m'aimais encore, que me seguías amando. Me l'a-t-on vraiment dit que tu m'aimais encore? Pero de verdad alguien me lo habrá dicho. Está como dudando de si realmente alguien le ha dicho eso. Realmente me han dicho que me seguías amando. ¿Serait-ce possible alors? ¿Será que es posible? Entonces, tu vois, quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. Me l'a-t-on vraiment dit que tu m'aimais encore? ¿Serait-ce posible alors? Y ahí sigue y vuelve con la primera parte. On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos tristesses il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore. ¿Serait-ce posible alors? Y ahí termina la canción con todas sus partes. Bueno, espero les haya gustado este pequeño video como para ir entendiendo y viendo cómo pronunciar y cómo cantar esta canción, que bueno, si bien no soy para nada cantante, pero me parece que es una canción que más o menos todo el mundo puede cantar porque no tiene una dificultad importante, está como muy hablada en general. Así que bueno, este es mi primer video como francés con Casson. Espero que les gustó y espero que nos veamos para muchísimos más. Muchísimas gracias.